Nada de perder el tiempo. Espera. En este camino hay que pagar peaje. Vas a tener que aflojar, digamos, 200 monedas de oro si quieres pasar por aquí. ¡Ja! Grandes palabras para alguien que pronto va a acabar con las tripas por el suelo. Has elegido un mal momento para perderte. Sabemos quién eres, y será mejor que vengas con nosotros ahora mismo. No sé quién te crees que soy, y me da igual. Déjame en paz. No tengo tiempo para tonterías. Ahora ven tranquilamente y no tendremos que ponernos violentos. Hermano, creo que dice la verdad. No voy a ninguna parte. Ahora marchaos antes de que haga algo de lo que me arrepienta. No tiene la cicatriz. ¿Qué? Oh, tiene razón. Hemos cometido un error. Y ahora andando, antes de que esa bocaza tuya te meta en problemas. La próxima vez que queráis dar la vara a alguien, aseguraos de que sea la persona adecuada. ¡Que alguien me ayude! ¿Sí? ¡Que alguien ¿Sí? haga algo! Forasteros, qué pesados. Me confundieron con otra guardia roja. No me dejaban en paz. Espero que se pierdan por ahí. ¿Vas a subir los 7000 escalones otra vez, Klimek? Hoy no. No estoy listo para el ascenso a Alto Hrothgar. El camino no es seguro. ¿No esperan un cargamento los barbas grises? A decir verdad, lo ignoro. Todavía no me han dejado entrar en el monasterio. Tal vez algún día. Me gustaría poder hacer mis entregas más a menudo, pero el camino se está volviendo peligroso. ¿Pasas por aquí de camino a Alto Hrothgar? Yo mismo estaba a punto de hacer una entrega por allí. He estado varias veces en el monasterio, pero nunca había visto a uno de los barbas grises, aunque no es que me importase. Al ser los maestros del Zuum, podrían matarte pronunciando una sola palabra. Bueno, no es que fueran a hacerlo. Parecen pacíficos, pero yo no les provocaría. Suministros de comida, principalmente, como pescado seco y carnes saladas. Ya sabes, cosas que aguanten bien durante mucho tiempo. Los barbas grises tienden a no salir demasiado, si entiendes lo que quiero decir. Bueno, tenemos una especie de acuerdo. Quiero decir, no me parecería correcto cobrarles por un poco de comida en conserva. El problema es que mis piernas no son lo que eran, y subir los 7000 escalones se cobra su precio. ¿De veras? Muy amable por tu parte. Ten, toma esta bolsa de suministros. En lo alto de los escalones verás el cofre de las ofrendas. Deja la bolsa dentro y habrás terminado. Bueno, la ocasional manada de lobos o algún descarriado, pero eso es todo a lo que me he tenido que enfrentar. No debería suponer un problema para alguien como tú. Además de eso, mira por dónde pisas. Con tanto viento, las escaleras pueden ser traicioneras. Ten cuidado allí arriba. Si tomas el camino que va hasta Alto Hrothgar, ten mucho cuidado con los lobos. Estaba justo en el exterior de paraje de Ivar cuando sucedió. Es un momento emocionante. No había sucedido nada igual en varios siglos. Solo una peregrina. Preferiría no decir más si no te importa. Caminar por los escalones, meditar sobre los emblemas. Hago este viaje cada varios años. Buenos días. Así que la sangre de dragón aparece en este momento en que una era concluye. Ahora veremos si realmente tienes el don. Demuéstranoslo, sangre de dragón. Déjanos oír tu voz. ¡Fus! ¡Ah! Soy el maestro Arnier. Hablo en nombre de los barbas grises. Ahora dime, sangre de dragón, ¿por qué has venido?
Estamos aquí para guiarte en tu búsqueda, igual que otros barbas grises ya intentaron guiar a los sangre de dragón que te precedieron. Por supuesto, desde que Akatos otorgase su don por primera vez a la humanidad, ha habido muchos. Otra cosa es que tú seas el único sangre de dragón de nuestra era. Eso no nos corresponde a nosotros averiguarlo. Eres el único que se me ha revelado hasta ahora. Eso es cuanto puedo contarte. Somos los Barbas Grises, seguidores del Camino de la Voz. Te encuentras en Alto Hrothgar, a las faldas de la montaña sagrada de Kynareth. Aquí comulgamos con la voz del cielo y nos afanamos en alcanzar el equilibrio entre nuestro yo interior y el exterior. Es un honor para nosotros dar la bienvenida a un sangre de dragón a Alto Hrothgar. Haremos todo cuanto esté en nuestra mano para enseñarte a usar tu don y cumplir así tu destino. Solo a ti te corresponde descubrirlo. Nosotros podemos mostrarte el camino, pero no dónde acaba. Ya has demostrado que eres sangre de dragón. Tienes el don innato. Pero, ¿tendrás la disciplina y el temperamento suficientes para seguir el camino que se abre ante ti? Eso aún está por verse. Sin entrenamiento, ya has dado los primeros pasos para proyectar tu voz a Thu'um, un grito. Ahora veamos si tienes capacidad y voluntad de aprender. Cuando gritas, hablas en la lengua de los dragones. Por ello, tu sangre de dragón te otorga una capacidad innata para aprender las palabras de poder. Todos los gritos se componen de 3 palabras de poder. Al alcanzar el dominio de cada palabra, el grito aumenta de poder. El maestro Eirnar te enseñará el Ro, la segunda palabra de fuerza implacable. Ro significa equilibrio en la lengua de los dragones. Combínalo con Fus, fuerza, para enfocar tu Thu'um con más precisión. Ro. Aprendes nuevas palabras como un maestro. Sin duda tienes el don. Pero aprender una palabra de poder es solo el primer paso. Debes practicar sin cesar para desbloquear su significado y poder usarla en un grito. Y así es como los demás aprendemos gritos. Como sangre de dragón, puedes absorber la fuerza vital y el conocimiento de un dragón caído. Como parte de tu iniciación, el maestro Einar te permitirá acceder a su comprensión de Ro. Ahora veamos cuánto tardas en dominar tu nuevo Thu'um. Usa el grito de fuerza implacable para atacar a los objetivos cuando aparezcan. ¡Fus! ¡Losa! ¡Fus! Usa Fus y Ro. Juntas harán que el grito sea más poderoso. ¡Losa! ¡Fus! ¡Ro! Bien hecho. Otra vez. ¡Losa! ¡Fus! ¡Ro! Aprendes deprisa. Otra vez.
¡Los ha! ¡No! Impresionante. Tu zoom es preciso. Tienes mucho potencial, sangre de dragón. La prueba siguiente tendrá lugar en el patio. Sigue al maestro Bori. Ahora queremos que aprendas un grito completamente nuevo. El maestro Bori te enseñará Ul, que significa torbellino. Ul. Debes oír la palabra en tu interior antes de proyectarla en un zoom. Acércate al maestro Bori y te dotará de su conocimiento de Ul. Ahora veamos cuánto tardas en dominar un nuevo grito. El maestro Gulgar te hará una demostración de torbellino arrollador. Después te tocará a ti. Maestro Bori. Vex. Ahora te toca a ti. Quédate a mi lado. El maestro Bori abrirá la puerta. Usa el torbellino arrollador para cruzarla antes de que se cierre. Tu rápido dominio de un zoom nuevo es impresionante. Ya había oído historias sobre la destreza de los sangre de dragón, pero verlo con mis propios ojos... Los dioses te han dado este don por algo. A ti te corresponde averiguar cuál es la mejor manera de usarlo. Creemos que ya estás en disposición de enfrentarte a tu última prueba. Hazte con el cuerno de Jürgen Llamador del Viento, nuestro fundador, que está en su tumba, en el ancestral templo de Ustengraf. Permanece fiel al camino de la voz y regresarás. No cabe duda, la aparición de un sangre de dragón en estos momentos no es una simple coincidencia. Está claro que tu destino está ligado al regreso de los dragones. Deberías centrarte en afinar tu voz y pronto tu camino se te revelará. Bien, así estarás en disposición de enfrentarte a lo que quiera que te depare el futuro. Era un gran líder guerrero de los antiguos nórdicos, un maestro de la voz o lengua. Tras el desastre de la Montaña Roja, en el que el ejército nórdico resultó aniquilado, pasó muchos años valorando el significado de aquella terrible derrota. Finalmente llegó a la conclusión de que los dioses habían castigado a los nórdicos por su arrogancia y su abuso blasfemo de la voz. Él fue el primero en comprender que la voz debería emplearse únicamente para glorificar y adorar a los dioses, no para gloria de los hombres. El dominio de la voz que tenía Jürgen, Llamador del Viento, le sirvió para superar a todos cuantos se oponían a él, y así nació el camino de la voz.
La voz es un don que la diosa Kynareth nos concedió en el amanecer de los tiempos. Nos dio a los mortales la capacidad de hablar como los dragones. Aunque a menudo se ha abusado de este don, el único propósito de la voz es para gloria y adoración de los dioses. Solo podrás alcanzar el auténtico dominio de la voz cuando tu espíritu interior esté en armonía con tus actos en el mundo. Nosotros buscamos alcanzar este equilibrio contemplando los cielos, el dominio de Kynareth y practicando la voz. Es encomiable por tu parte, pero recuerda que la sangre de dragón en sí misma es un don de Ácatos. No intentes negar ese don. Tu destino te exige que uses la voz. ¿Por qué si no habría Ácatos de conferirte semejante poder? Si nunca te olvidas de usar la voz al servicio de los fines de Ácatos, habrás permanecido fiel al camino de la voz. Somos 5. Nuestro líder Paarthurnax vive en la cumbre de la garganta del mundo. Cuando tu voz pueda abrir el camino, sabrás que habrá llegado el momento de hablar con él. Como ya te he dicho, sabrás que ha llegado el momento cuando tu voz te permita abrirte camino hasta él. Los dragones siempre han tenido la capacidad de gritar. Su lenguaje es una parte intrínseca de su ser. En la lengua de los dragones no hay diferencia a la hora de debatir y de combatir. El gritar es algo tan natural para ellos como respirar o hablar. En los tiempos de leyenda, cuando los mortales sufrían grandes penurias, la diosa Kynareth nos concedió la capacidad de hablar con los dragones. La mayoría de la gente requiere muchos años de aprendizaje para siquiera aprender el grito más básico. Sin embargo, en tu caso, el habla de los dragones corre por tus venas y puedes aprenderla prácticamente sin esfuerzo. Respira y concéntrate.